queridos amigos, ¿qué tal mis queridos amigos de Aló Psicólogo? Buenas noches, ¿cómo están? Como siempre les saluda el psicólogo clínico católico Humberto del Castillo Grau para una nueva versión de Aló Psicólogo. Como saben, Aló Psicólogo es un programa donde intentamos darles una serie de recursos, de herramientas, de instrumentos, para que puedan vivir una salud mental adecuada, para que vivan el conocimiento personal, la reconciliación personal, para que de alguna manera desarrollen y cuiden esta dimensión psíquica. Como saben, como en todo programa del Centro Arete, siempre partimos de la mirada integral del ser humano, es decir, de la consideración que el ser humano es una persona, es un hijo de Dios, que tiene tres dimensiones: la dimensión física, la dimensión espiritual y la dimensión psicológica. Entonces, desde esa mirada siempre abordamos distintos temas. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante, que es la relación afectiva, el vínculo afectivo, lo que se llama en psicología el apego. El apego no es necesariamente apegado, el apego lo que significa es vínculo, relación, en inglés attachment. Esta teoría la inició un psicoanalista muy famoso que es el doctor John Bowlby. Para eso hemos invitado a una amiga y compañera en el Centro Arete, y es Paola Andrea Pinzón. Con Paola ya nos conocimos hace varios años, y ella ha estado siendo psicóloga practicante en el Centro Arete, y bueno, ya está a unos días de graduarse, así que estamos muy contentos por eso. Les pido a los amigos que están llegando al fanpage de Humberto del Castillo Grau, que por favor compartan este video para que llegue a más personas. Esta es la idea, yo también lo voy a ir compartiendo. Bueno, Paola, buenas noches, gracias por tu esfuerzo. Sabemos que has estado un poquito enferma estos días. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida a Los Psicólogos. Buenas noches para todos los que están conectados. Buenas noches, Humberto. Gracias por la invitación. Siempre es un placer acompañar y extender nuestro conocimiento y a su vez poder aprender más de estos encuentros de manera mutua. Y como bien lo decías, pues este es un programa en donde vamos a hablar un poco de lo que es el apego y cómo el apego puede impactar en nuestra vida en estos momentos actualmente. Sí. Pero espérate un momentico antes de que empecemos, que me gustaría que lo que siempre hago en Aló Psicólogo, porque hay Aló Psicólogos donde yo los hago solo, doy como una charlita y dialogamos, pero la mayoría de Aló Psicólogos tienen siempre un invitado. Así que quisiera que te presentes un poquito, que cuentes, digamos, cómo has estado desarrollando la psicología, tus prácticas en el Centro RT, lo que ha significado, digamos, el estudiar psicología y ya estar a las puertas, pues, de graduarte. Así que cuéntanos un poquito, antes de entrar propiamente al tema. Qué pena. Claro que sí, Humberto. Bueno, como Humberto lo menciona, mi nombre es Paola, soy madre de un niño de 1 año y 8 meses. Para mí la psicología ha impactado de manera positiva en mi vida porque me ha llevado a comprender muchas realidades que tiene el ser humano y en estos momentos de una manera más significativa ha impactado en mi vida como mamá en todo lo que tiene que ser en la crianza y en sus pautas. El Centro Arete para mí se ha significado un antes y un después, sobre todo después de haber terminado mi diplomado en psicoterapia de la reconciliación, en donde aprendí esa mirada integral que realmente desde la universidad lo he venido buscando, pero allí en el diplomado pude entender aún más lo que compone al ser humano, las dimensiones que tiene el ser humano y realmente entender cómo es el ser humano en una mirada más completa,
porque a veces nos quedamos solamente con la parte psicológica y la parte biológica o física. Y llegar a ir a más allá, a esa parte espiritual y poder entender esas tres esferas y verlo de manera más integral, pues me ha ayudado a enriquecer de manera, pues, muy positiva mi profesión. También hice un diplomado en tratamientos eficaces para la ansiedad y la depresión con la Universidad Complutense de Madrid. También me ayudó, pues, obviamente muchísimo ya a entender todo este tema en las realidades humanas. Y bueno, también actualmente estoy en un colegio, sobre todo ayudando en los procesos educativos a niños de primera infancia. Entonces, este tema del apego lo he vivido no solamente en mi experiencia como madre, sino también en la experiencia de varios niños a lo largo pues, de mi carrera profesional, en la medida en que he estudiado, pero también he trabajado y he ejercido allí como docente. Muy bien, Paola, excelente, muchas gracias. A los amigos que comienzan a llegar y que nos van a seguir, recuerden que esto es Aló Psicólogo. En Aló Psicólogo lo que nosotros tratamos es de dialogar, de hablar con ustedes, así que desde ya los invitamos a que participen, a que pongan sus comentarios, sus preguntas, y que compartan este video para que llegue a otras personas. Desde ya les pedimos que a los amigos que ya nos están siguiendo, que se puedan identificar, puedan decir en qué país de Latinoamérica están, en qué ciudad, etcétera. Y bueno, Paola va a ir explicando lo que es el apego, lo que es el vínculo, y vamos a ir dialogando sobre este tema tan importante. Y creo que en el caso de Paola también va a ser muy interesante, porque además de la visión psicológica, va a dar también su visión de madre, de ya tener un niño maravilloso, Pablo, ¿no es cierto? Pablito, que también eso es algo importante también, no solamente desde los conocimientos, desde la experiencia de pronto con consultantes, sino también como madre. Muy bien, Paola, ándanos contando entonces y bueno, yo te iré preguntando, iré comentando lo que nos vas diciendo y leyéndote también de pronto las preguntas y los comentarios. Adelante. Así es, Humberto. Bueno, como para aquellos que están llegando, el tema que vamos a ver son las consecuencias de la relación afectiva, eh, en este caso lo que es el apego en la vida de las personas, ¿cierto? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que nosotros somos seres humanos que tenemos una integralidad, como lo decía Humberto en el inicio de este Aló Psicólogo, que poseemos pues dinamismos fundamentales. Tenemos tres dimensiones, que es la psicológica, la biológica eh, y también tenemos facultades psicológicas. Sabemos que nosotros como seres humanos venimos de dos padres, de una madre y un padre, ¿cierto? Eso es algo que tenemos que tener muy claro y que también es fundamental para la vida del bebé cuando nacemos, tener presente estos dos cuidadores, que la razón de ser es que sean nuestros principales cuidadores. También influye en todas nuestras etapas evolutivas, no solamente cuando somos bebés, sino también durante nuestra infancia, durante nuestra adolescencia y muchas veces sigue también en nuestra edad adulta. Entonces, para que todo esto, pues obviamente se pueda desarrollar de una manera acertada, nuestras dimensiones psicológicas, nuestra dimensión psicológica, nuestra parte humana, pues se hace necesario que tengamos algo bien establecido, que es lo que llamamos el apego, ¿cierto? Es necesario pues que nosotros también tengamos en cuenta o recordemos que la conexión con nuestros padres y con nuestros cuidadores principales cuando somos bebés, pues va a impactar nuestra vida, toda nuestra vida de alguna u otra manera. Entonces, el apego es también cómo se percibe inconscientemente, cómo las personas, cómo el bebé percibe de manera inconsciente esa conexión que tiene con sus papás. Porque un bebé recién nacido del todo no es totalmente consciente, sino a través de caricias, a través de que toque la mano de la mamá, a través incluso de la lactancia, que lo podremos hablar más adelante, se va estableciendo ese vínculo o ese apego. Ese apego es también llamado el primer vínculo.
Pero bueno, ahorita más que todo lo vamos a desenvolver más adelante. Pero sí es algo que tiene un impacto en nuestra personalidad, en nuestra capacidad también cognitiva, en nuestra salud física y obviamente, por ende, en nuestra salud psicológica o mental. Entonces, bueno, primero que todo, quisiera como que hablemos de los puntos que vamos a tocar en este a los psicólogos, Humberto, si te parece. Sí, Vamos sí. a tocar 4 puntos. El primer punto sería qué es el apego. El segundo punto vamos a hablar sobre los tipos de apego. El tercer punto es una pregunta que es, ¿será que amamos como fuimos amados? Y el cuarto punto es cómo reconciliar un apego inseguro. Este va a ser como nuestro recorrido en este a los psicólogos que vamos pues a realizar, ¿cierto? El primer punto que es el apego, lo vamos a tocar o lo vamos a desenvolver teniendo en cuenta a estos autores. Está Polaino, que nos define el apego como una vinculación afectiva, estable y consciente que se establece entre un niño y su madre, como el resultado de la interacción entre ambos. Entonces, lo que veníamos hablando, el apego se da con nuestros cuidadores principales, que deberían ser nuestro papá y nuestra mamá, pero no nos vamos a determinar a que solamente van a ser nuestros cuidadores, porque muchas veces también se puede tener un apego seguro, que lo vamos a desarrollar más adelante, con de pronto una abuelita, un tío, una tía, o incluso una maestra, un docente, ¿cierto? Entonces, si aquí nos acompañan educadores, pues también vamos a tener diferentes herramientas que nos va a permitir también ser un apego o impactar de manera positiva a nuestros adolescentes, a nuestros niños. Entonces, es esa vinculación, ¿cierto? Es esa relación estrecha que empezamos a desarrollar en nuestros primeros años de vida. O también, como dice, se afirma que se refiere al profundo vínculo que desde el comienzo de la vida el ser humano establece con las personas que le cuidan y le protegen. Aquí ya hace una generalidad que no solamente es papá y mamá, sino aquellas personas que de alguna manera hacen parte de la crianza, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar a hablar en sí ya que es el apego, pero antes de esto, pues Humberto, quisiera como no quiero extender un mensaje determinista. O sea, ¿cuál es ese mensaje determinista? Que por nuestras heridas de infancia ya no vamos a poder reconciliarnos o simplemente por todo lo que de pronto por no haber tenido un apego seguro ya no podemos hacer nada. No. La idea es que podamos identificar muchas cosas a nivel interno y poder empezar un trabajo, un camino de reconciliación, como lo diríamos en Arete, y dar una mirada de esperanza, dar una mirada de esperanza porque realmente nosotros no estamos determinados a hacer lo que recibimos en la infancia. No estamos determinados pues a disminuir o a determinar nuestra persona ya por lo que fue nuestra infancia, no. Recordemos que también podemos tener herramientas que puedan llegar a mitigar todas las carencias afectivas que podamos tener en estos momentos actualmente, para así también obviamente poder tener una vida sana, equilibrada, o como también lo diríamos pues en arete, poder llegar a tener una vida reconciliada, ¿cierto? Sí, Entonces, Paola, muy interesante todo lo que dices, muy interesante esto último de que no hay que caer en determinismo, porque efectivamente yo creo que la psicología contemporánea muchas veces es determinista, porque bueno, para empezar, eh, no necesariamente cree en la libertad del ser humano y menos en la gracia de Dios, que Dios pues todo lo puede transformar. Eh, Sin embargo, quiero insistir en la definición, Paola, para que a las personas les quede claro, ¿no? ¿Qué cosa es el attachment, el apego, como esa relación afectiva, con ese vínculo? El vínculo primario es con la mamá y con el papá. el papá. Obviamente, como tú dices, hay otros vínculos
con los abuelos, por ejemplo, con los hermanos, y cuando uno es adulto, obviamente uno va a transformar esos vínculos y puede cambiar ese apego, ese vínculo, pero sí hay que insistir que el vínculo primario es con la mamá y el papá. Ahora yo estaba, antes de a los psicólogos, estaba en una misa, en una Eucaristía, de un amigo que estaba celebrando sus 25 años de profeso perpetuo, de haberse entregado a Dios. Y bueno, están unos amigos ahí que están casados, que tienen una niña como de, no sé, 15 meses, año y medio, bueno, siempre la traen a misa, y la niña comenzó a llorar, y el papá la sacó, ¿no? La sacó y la sacó afuera, a la terraza, y la niña seguía gritando, mamá, mamá, mamá. La mamá no salió, la mamá no salió, y la niña gritaba varias veces, mamá, mamá. Entonces ahí yo justamente me puse a pensar en esto. Está con su papá, y el papá es un papá muy pendiente, que está ahí, que la cuida, la baña, o sea, está siempre con la niña. Sin embargo, la niña de 15 meses, un poquito más, de pronto un poquito más, llama a su mamá. ¿Por qué? Porque con la madre hay un vínculo particular, porque el bebé está en el vientre materno, y eh, desde ahí digamos, se da toda su gestación. Entonces, eh, eso es lo que quería acentuar, Paola, es el vínculo primario, pero que, como tú bien estás diciendo, hay otros vínculos, ¿no? Digamos, ¿y qué te parece? Y puedes seguir. ¿Sí? Sí, claro, así es. Es verdad. Nuestros cuidadores principales deben ser nuestros padres, nuestra mamá y nuestro papá. Y es importante que tengamos en cuenta que el apego, pues, es uno de los aspectos más importantes e incluso fundamental y que más impacta en nuestra vida debido a una serie de razones. Primero que todo, pues hay que entender que el apego es una necesidad biológica con la que nacemos todos los seres humanos. Eh, es tan, es una necesidad tan importante como el comer, como el respirar. eh, y también esto quiere decir pues que los niños necesitan vivir vinculados a las personas que lo cuidan o que los quieren de manera especial a su papá y a su mamá, que es este vínculo primario que tú mencionas, Humberto. También es importante porque es vital para el crecimiento y el buen desarrollo a nivel integral del ser humano, del niño, del adolescente. Es esa base emocional que va a establecer el ser humano en toda su vida para poder desarrollar sus diferentes etapas evolutivas. El apego, primero, es una relación que arranca en la infancia. Esto hay que tenerlo claro. Arranca en la infancia y esta relación arranca con la madre en los primeros meses de vida, porque tiene un impacto fundamental sobre el ser humano y sobre la vida del bebé. Y este impacto, pues por eso hoy en día vemos tantas personas que son pro lactancia. También se da de una manera especial cuando la madre empieza a alimentar a su hijo. En la lactancia materna, o bueno, por ende, sin tampoco hay lactancia materna, porque no, tampoco podemos decir que la madre que no alimenta, no podemos determinar que la madre que no alimenta por la lactancia materna no va a poder tener ese vínculo, sí lo va a poder lograr, pero estar ahí en ese momento, en esos primeros meses, estar con el bebé, estar totalmente para él y tener también una estabilidad emocional para la madre en esos primeros meses es importante, porque siempre que hay una mamá estable emocionalmente, pues le va a brindar esta estabilidad también emocional a su bebé. Pero para sustentar esto vamos a hablar de Bowlby, Bowlby, que tú lo mencionaste eh, al, al inicio, porque él hizo un estudio sobre los cuidados maternos y la salud mental. Este estudio lo hizo para la OMC y él afirma que el recién nacido y el niño deben experimentar una relación continua, íntima y cálida con su madre. O sea, él lo, lo, lo establece como algo supremamente importante. Los dos pues, tienen que contratar una relación también obviamente placentera, en donde se estén amando de manera mutua y puedan también experimentar en ese amor tranquilidad, paz, placer. Y también él puntualiza que la ausencia pues, de esta relación
puede llevar también pues a conllevar consecuencias no tan buenas en la salud mental cuando de pronto el niño se va desarrollando en su vida adulta. Entonces, esta relación o vínculo o primer vínculo que lo llaman muchos autores también, pues tiene que estar bien establecido, ¿cierto? Para poder desarrollar de una manera correcta la infancia y todas las etapas evolutivas del niño, poder también tener una gestión emocional adecuada, poder también relacionarse de una manera sana con el entorno. Y todo esto viene de la madre, de que el bebé pueda sentir esa presencia de la mamá en estas primeras etapas. Él habla de recibir ese cariño materno y cubrir esas necesidades que son importantes eh, cara a cara en esta primera infancia. O sea, poder verlo a los ojos, poder tocar su piel, poder acariciar, poder también, muchos hablan del contacto piel con piel, tanto de la madre como con el padre. Todo esto permite ir creando ir estableciendo una relación fuerte en esta primera etapa. Entonces, el apego, pues obviamente es lo que le da al niño un sentido de seguridad, un sentido también de valoración personal, de confianza, de autonomía, de una buena autoestima, de una afectividad adecuada para poder también enfrentar pues el mundo, de acuerdo también con la calidad afectiva que recibe de su papá y de su mamá. Es muy importante tener en cuenta que son los dos. El apego, sí, en la madre, como dice Humberto, es el apego que hay entre el hijo y la madre es un apego único, pero no por ende vamos a dejar de un lado ese apego que debe tener también el papá. Un papá que es presente, un papá que asume su rol, que realmente está allí acompañando a la mamá en este periodo. A veces vemos que el papá pues tiende a ser el que protege a la familia, el que de pronto sale a trabajar también, porque de pronto pues vemos que la licencia de maternidad y paternidad no es lo mismo, pero estar allí brindando tiempos de calidez para su hijo es muy importante. Desconectarse del trabajo para poder estar totalmente presente en la vida de su hijo, le va brindando herramientas a su hijo y le va permitiendo establecer ese primer vínculo de una manera acertada. Tengamos en cuenta, Humberto, y eso es algo muy importante, que este apego bien establecido no solamente se va pues a, a, a desligar todo lo que acabo de decir, sino también es lo que permite tener el desarrollo correcto de la personalidad. Yo creo que tú esto lo puedes ahondar un poquito también, Humberto, no sé. No, está interesante, pero dale nomás. Yo creo, Paola, que digamos, a los amigos que nos siguen por el Facebook y que después van a ver en el canal y otros que van a ver las reproducciones o en mi canal YouTube cuando lo pongamos mañana, eh, les está quedando muy claro, pero les va a quedar muy claro también cuando tú ya ahondes en los tipos de apego y eso. Así que adelante. Bueno, entonces ya teniendo claro qué es el apego, ese primer vínculo, vamos a hablar de los tipos de apegos de apego. Y vemos que hay 4 tipos. Está el seguro, el ansioso, el evitativo y el desorganizado. Y vamos a empezar a desligar cada uno para que podamos pues tener una mayor claridad. Entonces vamos a hablar un poco de estos apegos, pero tanto en la infancia como lo que puede repercutir ahora en nuestra edad adulta. Entonces empezamos con lo que es el apego seguro, que el apego seguro como tal es el que se identifica porque son niños que tienen una exploración activa, se apropian de su espacio de una manera fácil, pero también obviamente se disgustan ante la separación de su madre. De pronto cuando a veces vemos ese niño que uno lo deja en el jardín, ¿cierto? O en los párvulos, y vemos ese niño que de pronto siente esa separación, siente un poco de angustia, pero se tranquiliza cuando ve a su papá y a su mamá, cuando ve a su madre de nuevo. O sea, tiene una respuesta positiva cuando encuentra a su mamá y también se consuela con facilidad. También vemos que ese apego seguro es como una vacuna
que va a proteger al niño para que no se desmorone en el futuro. Es como esa protección que le damos al niño para que pueda superar las diferentes circunstancias que tenga que vivir. Entonces vemos que es capaz de separarse de los padres, eh, pero pues se deja cuidar por otras personas, aceptar consuelo también de esas personas en cierta medida, aunque obviamente siempre van a preferir a sus padres que a extraños. Entonces, son niños que buscan el consuelo de sus padres cuando están asustados. No es que busquen a personas externas, sino van a sus figuras primarias, a sus cuidadores principales, que serían su papá y su mamá. Se molestan, obviamente, de manera visible cuando su papá o su mamá salen a trabajar. Se ponen muy contentos cuando llegan del trabajo. No son niños indiferentes a la ausencia de su papá y de su mamá, sino que notan estos cambios y obviamente pues esto se puede identificar que se está llevando un apego seguro. También cuando, perdón, también son los niños que que tienden a tener más tiempo de calidad con sus papás. Es decir, aquellos papás que, bueno, de pronto no pueden estar por el trabajo, pero se sientan a jugar con los niños, eh, son capaces de desconectarse totalmente para poder hacer contacto visual, para poder ofrecer oportunidades a los niños de juego significativo. Y este apego, pues, nos va a permitir que se formen niños seguros de sí mismos, niños confiados, eh, que son capaces de adaptarse al ambiente, que tienen una muy buena autoestima y obviamente vamos a evitar todo lo que es la inseguridad, todo lo que es la baja autoestima, pues todo lo opuesto a esto. Vemos que este apego seguro se va a evidenciar en la adultez cuando vemos personas que son capaces de establecer buenas relaciones con los demás, no solamente buenas relaciones, sino tienen relaciones duraderas, llenas de confianza, de significado. Son personas que tienden a tener una adecuada valoración personal, tienden a tener una adecuada autoestima, y que las vemos seguras de sí mismas, seguras de lo que hacen. Son personas que tienden una resistencia a la frustración, o sea, aunque de pronto las cosas no salgan como ellos lo esperan, no se frustran con facilidad, sino que son capaces de perseverar, de ser constantes. También disfrutan lo que son las relaciones íntimas, disfrutan las amistades, disfrutan la interacción social, son capaces también de buscar apoyo social, o sea, no son personas autosuficientes, no, al contrario, son personas que son capaces de reconocer cuando necesitan ayuda, cuando se apoyan en su entorno, en las personas más cercanas. Y también, obviamente, pues son personas que se sienten bien, pues consigo misma, comparten sentimientos con pareja y amigos. Entonces, esto es como tal lo que vemos en el apego seguro, tanto en la niñez como en la adultez. Muy bien, Paola, muy bien, muchas gracias, muy importante, muy claro lo que estás diciendo. Aquí hay una pregunta de Roberto, que creo que es una pregunta sencilla, pero que de pronto nos ayudaría a darnos cuenta que es bueno precisar algo. Él dice, Roberto dice, ¿qué pasa si el apego ocurre en la adultez? Entonces ahí hay que insistir en que el apego, es decir, el vínculo afectivo, la relación afectiva, en realidad, Paola, viene desde el embarazo, ¿no? Ahora, ya lo hemos dicho en varios a los psicólogos, hay estudios, artículos académicos que están demostrando que las vivencias de la madre o las hormonas de la madre, como el cortisol, la dopamina, etcétera, impactan desde de la semana número 4, desde la cuarta semana que está el feto, que está el bebé, que está el niño ya en el vientre materno. Entonces, desde ahí hay un apego, ya se va generando ese vínculo. Lo que pasa es que, claro, desde el momento que nace, ese vínculo se va a dar ya pues en el mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, dice, ¿qué pasa si el apego ocurre en la adultez? Es que el apego
no solamente se da en la adultez. No sé si Roberto está confundiendo apego con apegado. No sé, Paola, ¿qué puedes comentar también para terminar de completar? Esa pregunta está interesante, digamos, para aclarar varias cositas. Sí, Humberto, realmente el apego es la base emocional que nosotros tenemos como personas y esa base emocional se da en todo lo que es la infancia, en todo, no solamente la infancia, sino también, como tú dices, desde la concepción, desde el primer momento, desde cómo fuimos concebidos incluso, si fuimos deseados, todo esto también pues va a impactar, pero lo que tú dices es verdad, no es algo que se dé, o sea, nosotros, lo que se da en la adultez es cómo vivimos ese apego bien establecido. ¿Sí me hago entender? Es la consecuencia de ese apego. Eso es lo que se da en la adultez. Es la consecuencia de ese apego. Es lo Sí, que no, estamos y viviendo. como, sí, como has dicho, también hay un apego de adulto, ¿no? Entonces, claro, si yo tengo un apego ansioso, un apego evitativo con mi madre, obviamente eso me va a influir, pero desde la libertad y desde mi autonomía y trabajando en mí mismo, que creo que es algo que tú vas a plantear más adelante, yo puedo cambiar y mejorar ese apego. Es decir, eh, si yo tenía un apego evitativo, voy a aprender a manejarlo y hay cosas que las puedo cambiar, ¿no? Desarrollando habilidades sociales, etcétera. Muy bien. Es correcto, Humberto. Bueno, entonces continuamos, vamos con el segundo tipo de apego que sería como tal el ansioso. Bueno, este apego pues suele reconocerse cuando vemos que un niño tiene una necesidad extrema de estar todo el tiempo con el cuidador, pero no es algo sano, no es algo equilibrado, sino que vemos que es algo totalmente exagerado, que suele presentarse, este apego se suele presentar con padres que son muy emocionales y son muy ansiosos, que no son capaces de pronto de cubrir esa necesidad con tranquilidad, con eh, una respuesta emocional equilibrada, sino que son padres que responden de manera angustiosa ante las necesidades que el bebé tiene o que el niño tiene. Entonces, estos bebés pues responden con gran angustia a la separación de su madre o de sus figuras de apego. Incluso, ¿cómo podemos identificar que no es un apego seguro? Porque incluso estando su papá o su mamá, siguen, no se calman, no logran calmarse. Y lo vemos también pues en niños cuando están siendo escolarizados. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué sucede en este apego? Sucede pues que los padres o los cuidadores, sobre todo los padres, pues no saben gestionar su mundo emocional, su propio mundo emocional. Y entonces suelen ser padres que son un poco más inestables, cambiantes, eh, se convierten para sus hijos en seres impredecibles. ¿Por qué? Porque pasan de ser padres ansiosos a ser de pronto indiferentes o a ser muy amorosos. O sea, no tienen como una estabilidad en el momento de responder a las necesidades eh, del niño. Entonces ahí vemos que son extremadamente, vemos niños que son extremadamente, eh, se desconfían de los extraños, pero de una manera extrema, se esconden, son niños que son un poco más, emiten más miedo, llegan a estar más estresados cuando los padres se van, no se calman, lloran constantemente. Entonces puede que dejen de llorar, vuelven a llorar. Son también, pues vemos que los padres no encuentran consuelo en ellos y en algunos casos incluso los niños empiezan a rechazar el contacto con sus padres y también pues si se usa violencia para alejarlos, pues obviamente va a forjar más el apego ansioso. Eso que lleva a la adultez, pues lleva a que empezamos a ser personas reacias a las relaciones sociales, con los demás. También estamos en estado de alerta, empiezan a ver adultos que están con falta de confianza, seguridad de sí mismos, se sienten muy inseguros en establecer relaciones afectivas, también gran desconsuelo cuando pues se rompe una relación. Entonces vemos personas que de pronto les cuesta un poco más esta ruptura y también, sobre todo, este apego lleva a tener un miedo
a que su pareja los deje o que no los quiera, o hay un temor constante a ser abandonados. Esto pasa con el apego ansioso. Muy bien, Bueno, Paola, muy interesante. Y hay que decir, a ver, una madre ansiosa, una madre que tiene muchos miedos, va a generar ese vínculo ansioso, ¿no? Por eso, en consulta, o sea, llegan pues personas hoy en día, por ejemplo, con el tema de la pandemia han llegado más, con mucho pánico, eh, con ansiedad, y a veces uno descubre en estas personas que son como que tienen una tendencia a la ansiedad. No podemos comprobar eso a nivel genético, en el sentido que no existe pues eh, un gen ansioso o depresivo, ¿no es cierto? Pero digamos, sí podemos ver que existe una madre ansiosa que en ese apego que sería como ese vínculo, como un camino, ¿cierto? Va generando como una tendencia hacia la ansiedad. Entonces, en un sentido podemos decir que ese apego ansioso va a generar va a convertirse en o va a acabar en unos factores que predisponen a que la persona después pueda ser ansiosa, ¿no? Pueda tener un ataque de pánico, etc. Muy bien, ahora vamos a seguir con el apego evitativo, que es también muy interesante, ¿no? sí, bueno, el apego evitativo pues lo vamos a ver sobre todo empezando con la infancia. Vemos que es cuando de pronto la madre desatiende de forma repetitiva las necesidades del bebé. Entonces, obviamente, desatender esas necesidades va a impedir que se desarrolle de manera sana el sentimiento de confianza. Eso pasa cuando de pronto hemos escuchado que dejarlo llorar, que no responder a sus necesidades, que se va a calmar solo con el llanto. Entonces, obviamente eso también dejarlo llorar y no responder a estas llamadas de necesidad que nuestros hijos empiezan a hacernos, pues esto va a hacer que no puedan percibir esa confianza, esa tranquilidad. Vemos que de pronto nos da miedo porque creemos que lo vamos a convertir en un niño excesivamente sensible o vulnerable o débil, y al contrario, atender esta necesidad pues nos va a permitir que sea seguro de sí mismo. Entonces, este apego lo vemos también en padres poco afectivos que no son capaces de eh, tener muestras de cariño, que son también excesivamente exigentes, eh, y pues obviamente no están preparados para gestionar sus emociones. Entonces hay que tener en cuenta, Humberto, que el apego evitativo, pues el niño minimiza lo que sucede, y en el ansioso es todo lo contrario, maximiza. Entonces, esto lo vamos a ver un poquito cuando veamos esas señales que se dan en la infancia de este apego. Entonces, vemos que son niños que evitan a sus padres. Entonces, esta evitación, pues obviamente se hace especialmente notoria después de un periodo de ausencia de los padres. Es decir, son niños que mm, son totalmente evasivos a lo que es su papá, su mamá. eh, También puede que no les importa si sus papás tienen o no tienen la atención en ellos, no busca contacto con ellos ni consuelo en ellos. También pueden mostrar muy poca o ninguna preferencia por los padres frente a extraños. O sea, vemos niños que simplemente permanecen como indiferentes a, Sí. a ese rol de papá y ese rol de mamá. ¿Qué pasa con este apego en la adultez? Bueno, pues este apego en la adultez va a generar problemas en lo que son nuestras relaciones interpersonales, sobre todo en nuestra relación de pareja, porque empezamos a ser personas frías que expresan su emoción, o sea, no son capaces de expresarse a nivel emocional. Son personas que eh, aprenden a no mostrar sus necesidades. Vemos personas que son más autosuficientes, personas que no son capaces de confiar, que crecen pensando que sus emociones y sentimientos no son tan importantes. Entonces es cuando de pronto
son un poco más cerradas, herméticas, tratan de reprimir, de anular lo que sienten, prefieren no depender emocionalmente de nadie y les cuesta mucho establecer todo lo que son pues, sus relaciones de pareja, tienen una necesidad exagerada de independencia, de autosuficiencia, también tienen esa incapacidad de empatizar con las personas, dificultad también a la hora de establecer relaciones de amistad, sobre todo de confianza, y también evitan situaciones pues afectivas o de gran carga emocional. Son personas más bien frías debido a este apego evitativo. Sí, Paola, yo quisiera decir ahí una palabrita para resumir lo que estás diciendo. Digamos, como la madre es indiferente, como tú has dicho, como lo evita, entonces él desarrolla esa evitación. Entonces, eso podría generar una ansiedad social, eso podría generar un trastorno de personalidad evitativo, porque entonces este niño y adolescente, luego adulto, evita las relaciones sociales, evita el cariño, el amor, pero porque lo aprendió, porque su vínculo primario lo evitó a él, ¿no? Obviamente eso se puede cambiar, eso se puede modificar, pero así es como se plantea inicialmente, ¿no? Muy bien, digamos. Bueno, entonces vemos también el apego desorganizado. Este apego es una mezcla entre lo que es el ansioso y el evitativo. Entonces vemos que son niños que tienen comportamientos contradictorios, con tendencia a conductas un poco más explosivas, niños un poco más explosivos, que tienen también dificultades para entenderse con sus padres, con sus cuidadores principales, que en este caso sería papá y mamá. También se atribuye que este tipo de apego, pues, son señales emitidas por el bebé en cuanto al cuidador ofrece respuestas desproporcionadas, es decir, cuando la mamá o el papá eh, no, sí, llaman, hacen ese llamado, los niños hacen ese llamado, pero sus respuestas no son equilibradas, sino son desproporcionadas. Los pequeños crecen, obviamente, estos niños crecen sin saber qué esperar de sus papás o qué esperar de sus papás, de ese entorno, que ese primer entorno obviamente es la familia y en este caso ese primer vínculo. Entonces vemos que en el apego desorganizado eh, son esos niños que son como un poco aturdidos, confundidos en presencia de los padres, eh, no tienen un apego claro, o sea, porque realmente no son ni ansiosos ni evitativos, sino es como una mezcla. Entonces, obviamente no tienen claro. Eh, También, pues obviamente los papás asumen un rol parental, eh, pues un poco desproporcionado. Entonces actúan también como figuras de miedo, o sea, son tan pronto también figuras autoritarias, pero no le dan esa tranquilidad al niño. Entonces eh, contribuyen a algo más desorganizado en la infancia, algo que no los hace sentir consolados, los hace sentir más bien un poco asustados, y eso hace que el niño se confunda ante esto. Entonces vemos a un niño confundido en su entorno. Y en Sí, la adultez, sí, Paola, una cosita. Aquí también se habla muchas veces de cómo puede afectar la violencia familiar, ¿no es cierto? El maltrato, los distintos tipos de abuso, etcétera. Pero sí, veamos ahora cómo se da el apego, este apego en la adultez. bueno, en la adultez, pues vamos a encontrar adultos con baja autoestima, pues son señales, ¿cierto? No necesariamente todas, un poco agresivos, tienden a tener relaciones volátiles, también tienen una búsqueda continua de llamar la atención, comportamientos también antisociales, tienen problemas a la hora de gestionarse emocionalmente. eh, También algunas personas, aquí es donde surgen algunas personas con trastornos de la personalidad cuando tienen este estilo de apego desorganizado. También una disfunción significativa en su capacidad para formar relaciones y afectos emocionalmente significativos. No establecen relaciones significativas con sus padres ni con su pareja. Tiene también
ciertas distorsiones de cómo los ven, de cómo relacionarse, de cómo lo miran las personas. Entonces, obviamente, pues vemos aquí un adulto que le cuesta mucho lo que es las relaciones sociales. Todo esto hay que tener claro para todos los que nos están oyendo, que lo hemos repetido de manera, eh, lo hemos enfatizado, y es que estos son unas señales, pero no, como lo dice Humberto, no estamos llamados pues a determinar ni todos respondemos de la misma manera, porque está en nuestra libertad de responder a lo que de pronto nos ofrecen nuestros cuidadores principales. Entonces, bueno, y es ahí donde vamos a ver esta pregunta, Humberto, que es, ¿será que nosotros realmente amamos como fuimos amados? Teniendo en cuenta pues todos estos tipos de apego, y realmente esto depende de cada persona y de cómo cada persona pues también afronta esto. Entonces ahí es donde vemos lo que son las bases emocionales. Entonces las bases emocionales tienen como pilar lo que es el apego, el primer vínculo. Y esto obviamente esas bases emocionales se establecen durante nuestra niñez, porque es en esta etapa donde suceden esos acontecimientos importantes que marcan nuestra vida. Es aquí en la niñez donde nosotros aprendemos o donde se nos establecen diferentes pautas de lo que vamos a hacer o de lo que vamos a realizar como seres humanos. Entonces, ahí es donde vemos que hay una parte, Marian Rojas nos cita una parte de, de nuestro cerebro que acoge todo de la niñez como algo normal, como algo que hace parte de nuestra vida. Y esta zona, ella la llama como la zona conocida del cerebro. ¿Por qué? Porque es que esta zona conocida del cerebro es donde allí está todo lo que hemos vivido en nuestra niñez, y para algunos puede ser algo normal. Entonces es ahí donde no entramos a los juicios, porque lo que nos dieron nuestros padres, lo que nos dieron nuestros padres en este momento se convierte en algo normal para nosotros. Entonces, este apego evitativo se convierte en algo normal, y es allí donde empezamos como a actuar también de esa manera, porque es lo que nosotros hemos recibido de alguna manera. Ojo que no estoy generalizando, puede que no necesariamente. ¿Por qué? Porque está mi libertad como ser humano, desde mi voluntad, saber cómo yo también reacciono desde allí. Pero entonces, esta zona es la que vemos que nos dice o, nos lleva como a actuar de esa manera, y también es donde allí empezamos estas bases emocionales con ese apego. Entonces, vemos que estas bases emocionales o estos cimientos son ese apego, y, y es algo que obviamente vamos a ir desarrollando. Es muy importante que nosotros validemos lo que nosotros vimos en nuestra adultez. ¿Por qué? Porque con el pasar de los años, pues vamos a sufrir una evolución con respecto a todo lo vivido. Es allí donde vemos esa evolución. Es allí donde vemos, bueno, realmente no, simplemente voy a ser una mejor persona, voy a transformar, o voy a llevar un camino de reconciliación, que es lo último que vamos a ver, y voy a transformar esto, como lo decía Humberto. Entonces, validar también lo que vivimos en la infancia o lo que vimos en la infancia, pues obviamente nos va a permitir partir de allí y poder construir algo mejor, ¿cierto, Humberto? Sí. Entonces, vemos que eh, el ser humano tiene esa capacidad de sanar, tiene esa capacidad de regenerarse, tiene esa capacidad de poder también restaurar esa historia que vivimos en la infancia. Y puede que nosotros hemos tenido diferentes situaciones que hemos asimilado en nuestra infancia, y es una huella que va quedando allí, ¿cierto? Pero que no nos determina, sino que podemos transformar y podemos reestructurar. Entonces, vemos que estas bases emocionales, pues estos acontecimientos, hay tres maneras de responder a esto, ¿cierto? A estas heridas. Entonces, la primera manera es que, bueno, lo sufrimos y de pronto no lo hemos superado. Quiero que de pronto en estas tres bases, pues, perdón, en estas tres maneras de estas huellas que quedaron en nuestra infancia, nos identifiquemos. De pronto somos aquellos que hemos sufrido y no lo hemos superado. O de pronto somos aquellos
aquellos que lo hemos sufrido y lo hemos superado de forma correcta. Esa es la segunda. Lo sufrimos y lo superamos de forma correcta. O simplemente la tercera, sufrimos, ¿cierto? Pero no somos conscientes de que llevamos esa herida en el corazón. Y por lo tanto, pues obviamente esto nos lleva a tener relaciones dolorosas que de alguna manera siguen dejando huellas en la adultez. Y con estas tres maneras, pues quiero ya, Humberto, hablar un poquito de lo que es. Paola, no, Dime. pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que no sé si lo mencionas brevemente porque ya estamos con el Ok, tiempo. Interesante. listo, Humberto, no hay problema, ya lo vamos a mencionar brevemente, y es que nosotros podemos sanar o podemos reconciliar, ¿cierto? Ese apego inseguro que tenemos, pues obviamente haciendo todo ese proceso de reconciliación que tú mismo nos ofreces en tu libro, que es teniendo estos cuatro pasos para la reconciliación, que primero que todo es reconocer pues como tal esa herida afectiva que nosotros tenemos. Segundo, lo que es la aceptación de la herida, tomando pues conciencia de ese problema actual que tenemos, reconocer ese acontecimiento, esa historia o ese momento que obviamente ocasionó nuestras heridas o nuestra herida, no pelearnos con ese acontecimiento, entenderlo como un hecho de nuestra historia personal, obviamente. El tercer paso, que es el perdón, ¿cierto? Y el cuarto paso, que es reconciliación con el ofensor. Pero bueno, tú también has hecho varios a los psicólogos sobre esto, y también en tu canal YouTube está cómo reconciliar, cómo llevar un camino de reconciliación, que también todos los que nos están escuchando pueden verlo allí. Muy bien, excelente, Paola. Muy bien, creo que ha sido una muy buena explicación de lo que es el vínculo afectivo. Creo que no habíamos hecho un aló psicólogo sobre el apego. Justo ahora o ayer estaba revisando los programas eh, y veía que lo tenía pendiente, ¿no? Así que muchas gracias. No sé si nos quieres comentar algo más, alguna recomendación final para ir concluyendo. Bueno, Humberto, pues no, gracias por la invitación, y sobre todo, pues no tenemos que repetir la historia. Podemos reconciliarnos, podemos tener un camino de reconciliación para nuestros hijos también. Así es. Muchas gracias, Paola, y gracias por tu exposición, por tu esfuerzo. Felicitaciones. Sabemos que en pocos días te vas a graduar. Muy bueno, después de 5 años de estudio, de prácticas. Así que bueno, te vamos a seguir molestando para el próximo año, a ver si hacemos más a los psicólogos. Ha sido muy interesante. Aquí a la gente le ha gustado mucho. No ha habido muchas preguntas, salvo la que leí, pero sí hay comentarios de felicitaciones, que les ha parecido un tema muy oportuno. Y también es una ventaja que esto quede en el fanpage de Humberto del Castillo Dragó, y donde los hemos compartido. Hay casi 100 compartidos. Y también en mi canal YouTube. Así que muchas gracias, Paola. Gracias a ti, Humberto. Muy bien, queridos amigos, este ha sido Aló Psicólogo. Paola, al inicio del Aló Psicólogo, habló de la psicoterapia de la reconciliación, que es el abordaje terapéutico del Centro Arete. La próxima semana hemos invitado a otra Paola del Centro Arete, a Paola Riveros Maldonado. Ustedes ya la conocen. Ella es la coordinadora del programa Psicoterapia de la Reconciliación, así que vamos a tener un programa para hablar no tanto de la psicoterapia de la reconciliación, sino del diplomado virtual Psicoterapia de la Reconciliación, así como hace ya unos días tuvimos un programa con la doctora Mónica Caballero Andrade sobre lo que es el diplomado Acompañamiento Espiritual y Reconciliación Personal. A propósito de eso, para ir cerrando el programa, los invito, hay una oferta especial para el público en general, los que son orientadores, educadores, trabajadores sociales,
para el diplomado de acompañamiento espiritual y reconciliación personal. Le vamos a pedir a Viviana que ponga el enlace aquí en el chat, el afiche de el diplomado de acompañamiento espiritual y reconciliación personal. Y además, también les contamos que el 3 de diciembre, de 9 a 12, por Zoom, vamos a tener un taller para sanar heridas afectivas que se llama Cómo perdonar lo imperdonable. También le pedimos a Viviana que nos ponga ese afiche para las personas que están interesadas. Lo vamos a hacer con Natalia López. Están todos invitados para sanar heridas afectivas, porque Paola justamente lo que dijo es que en esos apegos ansiosos, evitativos, ambivalentes, etcétera, se generan heridas afectivas. Entonces, una manera de transformar esos apegos es sanando las heridas afectivas, ¿no? Y eso es a lo que nosotros nos dedicamos en el Centro ARETE, a través de los libros, los diplomados, los cursos. Así que los invitamos, en primer lugar, al diplomado de acompañamiento espiritual de reconciliación personal, y en segundo lugar, al 3 de diciembre, de 9 a 12, por Zoom, ya pueden inscribirse en ese taller que va a ser muy bueno. ¿Cómo perdonar lo imperdonable? Muy bien, queridos amigos, llegamos al final de este Aló Psicólogo. Nos vemos entonces el próximo lunes 28 para hablar del diplomado virtual Psicoterapia de la Reconciliación. Desde ya comprometemos nuevamente a Paola Pinzón para próximos programas. Un fuerte abrazo, cuídense mucho. Será entonces hasta la próxima semana. Chao, nos vemos, cuídense mucho.